buen día tengan todos ustedes. Estamos en su programa Lo que Dios nos dice por la Biblia de la Iglesia Bautista Berea, aquí en Tamazunchale. Mi nombre es Alejandro Vega y queremos compartir un mensaje de la palabra de Dios. En este caso yo soy un misionero, hemos visitado iglesias en diferentes partes de nuestro país y gracias a Dios, Dios nos permite estar acá en Tamazunchale. Pero antes de compartir el mensaje vamos a escuchar una pieza musical y después tendremos este mensaje. Una vez más, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias porque nos escucha, gracias porque nos sigue. Y queremos compartir y hablar acerca de lo que la Biblia nos dice de nuestro Señor Jesucristo, de la obra redentora que Él vino a hacer aquí a la tierra. Y si usted tiene una Biblia ahí en casa, le voy a pedir por favor que me acompañe al Evangelio de San Lucas en el capítulo número 24. Y voy a leer ahí algunos versículos del versículo 44 al versículo 47. Nos dice ahí la palabra de Dios, Lucas 24, 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero quiero que note ahí versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muchos de nosotros pensamos que haciendo ciertas cosas, que haciendo algunos rituales, el pecado va a ser quitado, el pecado va a ser perdonado, pero a lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, esto no es así. Y es por eso que aquí en el versículo 47 el Señor Jesucristo, después de que Él había sido crucificado y después de que Él al tercer día resucitó como Él lo había prometido, Él se le aparece a sus discípulos y Él les da un mandato. Y Él les dice que hay que predicar en el nombre del Señor Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de pecados, pero no solamente en un solo lugar, sino el Señor nos dice que hay que predicarlo en todas las naciones. La única manera en la que nosotros podemos obtener ese perdón es a través del Señor Jesucristo. Él es el único que puede perdonar nuestras faltas, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados.
Y es por eso que nosotros debemos de depositar nuestra fe y nuestra confianza solamente en Él. Pero aquí hay algo importante, y es que para que exista ese perdón de pecados debe de haber un arrepentimiento. Por eso el Señor nos está hablando y nos está diciendo que el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, se debe de predicar, pero siempre la persona tiene que ser guiada a un arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Arrepentimiento de las cosas malas que nosotros hemos hecho, del pecado que hay en nuestras vidas. Hoy en día platicaba yo con una persona y le compartía un mensaje muy parecido a este, y precisamente yo le comentaba a él que era necesario que viniese un arrepentimiento a su vida. En la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia ya en Corinto, dice la palabra de Dios en el capítulo número 6 y el versículo 12, dice ahí la Biblia: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está declarando que él podría hacer todo lo que él quisiera, pero eso no le iba a él ayudar absolutamente en nada. Y una vez más, querido amigo, usted que nos está siguiendo en esta hora, como yo comenté ahorita, algo necesario para que usted y yo podamos tener una seguridad de ir a la presencia de Dios el día que nos toque morir, es que hay que arrepentirnos. Esa palabra arrepentimiento significa tener un cambio de pensamiento, tener un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar. Que todas esas cosas malas que yo hacía anteriormente, ahora ya no las hago, ahora ya no las practico por amor a mi Dios. Muchos pensamos que no somos tan malos, que solamente aquellos hombres que han hecho cosas malas, que solamente los asesinos, los violadores, aquellos que tal vez han robado, que ellos merecen ir a una condenación. Pero la realidad, a lo que la Biblia nos dice, es completamente diferente. Ciertamente esas personas, si no se arrepienten del mal que han hecho, ellos van a ir a una condenación eterna. Pero en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 21 y el versículo 8, Dios enumera un grupo de pecados o de pecadores que van a ir a ese lugar de condenación. Y dice aquí la Biblia: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios aquí está enumerando este grupo de pecadores que van a ir a ese lugar de condenación, pero no solamente eso, sino hay muchos pecados más. Pero aquí Dios dice que dentro de esas personas que van a ir a la condenación hay cobardes, hay incrédulos, hay abominables, hay homicidas, aquellos que han asesinado tal vez, pero también Dios nos dice que si usted y yo hemos dicho mentiras, eso nos convierte en un pecador. Por tanto, la consecuencia, ¿cuál es? Es ir a ese lugar de condenación, que Dios lo menciona aquí, que es un lago que arde con fuego y azufre. Dice también la palabra de Dios, una vez más, ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6 y el versículo 9, aquí otra vez vemos una lista de personas que van a ir a ese lugar de condenación. Y la Biblia nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, una vez más, mi querido amigo, si usted no se siente tan malo, si usted no se siente tan pecador, Dios una vez más nos vuelve a decir que si una mala palabra ha salido de nuestra boca, que si alguna vez usted y yo hemos llegado a tomar alcohol, eso nos convierte en un pecador. Y otra vez más, volvemos a ver la consecuencia si morimos en ese pecado, y es estar separados por la eternidad de la presencia de Dios. Dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 3 y el versículo 9,
Romanos 3:9 nos dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, pero fíjese al final de este pasaje, esta frase dice que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En el versículo 23, una vez más, la Escritura nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí Dios nos está diciendo que todos hemos cometido pecado, que todos tenemos pecado en nuestras vidas. Y como yo lo mencioné hace un momento, el pecado hay dos consecuencias. La primera es que todos vamos a morir. Eso es sin lugar a duda, y la palabra de Dios nos lo dice. Romanos capítulo 6 y el versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Por eso usted y yo, querido amigo, algún día vamos a morir. Ahora, no sabemos cuándo va a ser ese momento, no sabemos si sea hoy mismo, no sabemos si sea el día de mañana o de aquí a 20 años. Por eso es importante que en este día usted y yo nos pongamos a cuentas con Dios, que usted y yo pidamos perdón por nuestros pecados, así como el Señor dijo en la Escritura, que usted y yo nos arrepintamos de ese pecado que hay en nuestras vidas y que podamos pedirle al Señor que Él perdone y que Él nos salve. Dios nos dice, ¿verdad?, que nosotros estamos yendo a esa condenación, pero en nosotros está el poder clamar a Dios, el poder pedirle a Dios para que Dios convierta a ese pecador y ahora lo salve y lo lleve a su presencia. La muerte primera es la muerte física, es el día que nuestro corazón deje de latir. Ahí nos van a poner en el lugar a donde nos lleven, en un panteón, en algún lugar, y vamos a volver a ser parte de la tierra que fue donde Dios formó al hombre. Pero la muerte segunda, de la cual hablamos ahí en Apocalipsis 21:8, eso es lo más trágico, porque esa muerte segunda nos habla de una separación eterna de la presencia de Dios y estando en un lugar de condenación. La Biblia es muy clara, la Biblia solamente nos dice que hay dos lugares, uno es el cielo y otro es el infierno. Si usted y yo, querido amigo, morimos en ese pecado, tenga por seguro que va a ir a la eternidad, a ese lugar de condenación. Pero gracias a Dios, porque Dios no quiere que usted y yo vayamos a ese lugar. Pero gracias a Dios que Dios hizo algo para que usted y yo podamos ir a su presencia, para que usted y yo podamos estar por la eternidad en la presencia de Dios. En la primera carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 3, la Biblia nos dice lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, fíjese lo que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces Dios dice aquí, ¿verdad?, muy claramente, Dios nos dice que Él quiere que todos los hombres, en cualquier parte donde ellos se encuentren, ya sea aquí en Tamazunchale, ya sea en todo el estado de San Luis Potosí, ya sea en cualquier otro lugar de nuestra República Mexicana o en algún otro país de este planeta, de este mundo, esa persona sea salva. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ellos sean salvos, porque Dios le ama, porque Dios no quiere que vaya a una condenación eterna. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y el versículo 16, un pasaje que tal vez usted ha escuchado, uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, Él mismo hablando, y Él aquí nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo
de Dios. Entonces fíjese nada más qué tremendo y qué precioso es esto, de que dice ahí la Biblia de que de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está usted, ahí estoy yo, y Dios demostrando un amor eterno, Dios demostrando un amor lleno de compasión, de misericordia hacia usted y hacia mí, que Él permitió que ese unigénito, que ese Señor Jesús, en el cual no se halló mancha, en el cual no se halló pecado, en el cual no había nada que reprocharle, viniera y diera su vida para que usted y yo algún día podamos ir al cielo. Y la Escritura es muy clara, y la Escritura nos deja ver cómo aquí Dios lo único que Él dice es que aquel que crea, aquel que deposite su fe completamente en el Señor Jesucristo. Pero como vimos al principio, hay que pedir perdón y hay que arrepentirnos de las faltas y de los pecados que nosotros hemos cometido y depositemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, y eso nos va a dar Dios el regalo de la salvación. No hay mayor amor que este, no hay otra manera de ir al cielo, es solamente a través del Señor Jesucristo. En este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo número 14, nos dice la palabra de Dios, en el versículo 6, el mismo Señor Jesucristo, una vez más hablando, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchas veces usted y yo escuchamos un dicho que nos dice que para ir a Roma hay muchos caminos, pero para ir al cielo, la palabra de Dios nos dice que solamente hay uno. Y ese camino está ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Porque Él nos dice que Él es el camino. Él nos dice que es la verdad. En Él no va a encontrar usted ninguna mentira ni ningún engaño. Y Él nos dice que es la vida. Y qué mejor, porque es la vida eterna. Y nadie puede ir a Dios el Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Dice la Biblia una vez más ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 6 y el versículo 23, hace rato leímos una porción de este versículo, donde veíamos que nos dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero gloria a Dios porque no se queda ahí. Ahora Dios nos dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas el regalo que Dios le ofrece a usted, querido amigo que nos está viendo, es el regalo de la vida eterna. Es el mejor regalo que usted y yo pudiéramos obtener. Acabamos de pasar ahorita algunas fechas en las cuales estuvimos celebrando, estuvimos recordando el nacimiento del Señor Jesús, aunque la fecha no es exacta, y tal vez a muchos de nosotros nos dieron un regalo, nos dieron algún detalle, y se siente muy bonito cuando nos dan algo así, pero este es el mejor regalo que usted y yo pudiéramos obtener. Es el regalo de la vida eterna. Es algo que nada ni nadie nos puede quitar si usted lo acepta en este día. Dios, dice la palabra de Dios allá en el libro de Apocalipsis una vez más, en el capítulo 3, que Él está llamando a la puerta de su corazón. Dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo mismo está tocando, querido amigo, hoy a la puerta de ese corazón, para que usted lo abra, para que usted lo reciba, para que usted le pueda decir a Él que sea el Salvador de su alma, para que usted le diga a Él que sea el Señor de su vida. Pero solamente lo que hace falta es que usted abra su corazón y deje que Cristo entre a morar en Él. Para que usted pueda recibir este regalo, para que usted pueda aceptar a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, nos dice aquí una vez más en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, qué es lo que usted y yo tenemos que hacer, o qué es lo que usted tiene que hacer, algo que gracias a Dios y por la gracia de Dios yo hice allá hace aproximadamente 12 años. Y nos dice Romanos 10:8, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en el versículo 13 nos dice la Biblia, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. El precio ya fue pagado. El precio para que usted y yo tengamos ese regalo de la salvación, ya el Señor Jesucristo lo pagó hace aproximadamente 2000 años, muriendo ahí en esa cruz del Calvario. Ahora Él lo que nos está diciendo solamente aquí es dos cosas que Él nos pide. Número uno, Él dice que hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Pero lo que yo esté confesando con mi boca, debo de creerlo en mi corazón. Y ahí es cuando entra a actuar la fe, porque usted y yo no hemos visto a Dios, porque usted y yo no hemos visto al Señor Jesucristo, pero sabemos que ahí está. La Biblia nos dice que la fe es aquello que se espera, la convicción de lo que no hemos visto. Y Dios quiere que usted y yo depositemos esa fe en el Señor Jesús y confiar en que Él, el día que usted y yo nos toque morir, iremos a su presencia. En esta hora queremos invitarle, querido amigo, a que usted le pida al Señor, a que usted de todo su corazón clame al Señor y le pida que entre en su corazón y le pida que sea su Salvador y que sea el Señor de su vida, y con esto usted pueda tener la seguridad que si muere el día de hoy, que si muere el día de mañana, que si muere de aquí a 20 o 30 años, usted va a ir a la presencia de Dios. Queremos que usted, si Dios toca su corazón, pueda hacer esta oración de arrepentimiento, pueda hacer esta oración depositando toda su fe y pidiéndole al Señor que salve su alma. Usted puede decir las palabras solamente por decirlas, pero si no pasa nada en su corazón, si usted no le pide realmente a Dios y si no confía plenamente en Dios, créame que no va a pasar nada. Pero si es al contrario, si usted le pide y en su corazón cree lo que Dios nos dice a través de su palabra, usted va a poder ser ahora un hijo de Dios. Yo quiero invitarle ahí donde usted está, no importa tal vez si haya más personas ahí, si haya familiares, que usted cierre sus ojos y que usted diga esta oración, no la repita solamente por repetirla, sino que usted de todo su corazón le pida a Dios. Haga esta oración conmigo y deje que Dios haga lo demás. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque hemos escuchado tu preciosa palabra, porque a través de ella tú nos guías, tú nos haces entender lo que tu Hijo Cristo vino a hacer por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Señor Jesucristo, yo quiero recibirte hoy en este día, quiero que entres a mi corazón y quiero, Señor, que tú me lleves al cielo el día en que yo muera. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados, por todas las faltas que yo he cometido. Me arrepiento de todos y de cada uno de ellos. Y te pido a ti, Señor Jesús, que si yo muero en esta noche o en este día, tú me lleves al cielo, tú me lleves a tu presencia. Perdona, Señor, mis pecados y llévame al cielo el día en que yo muera. Te doy gracias porque tú diste tu vida por mí, porque tú moriste en esa cruz del Calvario para perdonar mis pecados y con tu sangre limpiar mi alma y de esta manera yo poder tener un acceso al cielo. Te ruego que tú escuches mi oración. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, querido amigo, si usted hizo esta oración, queremos rogarle que usted ahora haga lo que el Señor nos dice. El Señor ciertamente nos manda que prediquemos el Evangelio. El Señor nos guía a nosotros, como yo le dije al principio en mi caso, nosotros somos misioneros y hemos estado compartiendo este mismo mensaje que usted escuchó en este día por diferentes ciudades de nuestra República Mexicana y en ciudades como Oaxaca, en ciudades como Ciudad Juárez. Gente ha tomado una decisión, gente ha aceptado a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida y ahora, gracias a Dios, están en alguna iglesia congregándose, aprendiendo más de la palabra de Dios.
Si usted tomó una decisión en este día, le invitamos a que haga lo mismo, a que acuda a la iglesia, a que acuda para aprender más de la palabra de Dios, para que usted crezca más conociendo a ese Dios que le ama, a ese Dios que no quiere que usted vaya a esa condenación, a ese Dios que le ha salvado el día de hoy. Si usted fue honesto con Dios y fue sincero, le damos la más cordial de las bienvenidas a la familia de Dios y le felicitamos porque no todos quieren aceptar ese reto. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguir este programa cada semana y esperamos que haya sido de bendición y que el Señor siga bendiciendo su vida, su hogar y su familia. Muchas gracias, Dios les bendiga. Una vez más queremos animarles, si usted ya escuchó alguno de los mensajes de la Iglesia Bautista Berea, a que nos acompañe a alguno de nuestros servicios. Cada domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical donde damos enseñanzas de la palabra de Dios y a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto de predicación. Le animamos a que nos acompañe. Si no puede, también tenemos un servicio a las 6 de la tarde el domingo para que venga con su familia y escuche la palabra de Dios. Y también los días miércoles tenemos un tiempo de oración donde apartamos algunos minutos para estar orando por diferentes necesidades, diferentes situaciones que hay en nuestras vidas. Entonces todos los miércoles también, 6 de la tarde, aquí le esperamos. Estamos ubicados en la calle Felipe Ángeles, sin número, en la colonia Los Naranjos, un acceso muy fácil, muy rápido para que usted pueda venir y pueda gozarse con nosotros. Le animamos y le invitamos a que usted venga algún día, sin ningún compromiso, solamente a ver qué es lo que se predica, qué es lo que se enseña, y que le dé esa oportunidad a Dios y que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas. Que el amor, la misericordia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes y aquí le esperamos cuando usted pueda visitarnos. Gracias, Dios les bendiga.